firmas de auditoría. El trabajo de algunas firmas de auditoría, que yo creo que las firmas de auditoría se preocupan por hacer un trabajo mucho más técnico hoy en Colombia, en las cuales los considero que se está trabajando en una forma mucho más eficiente que antes. Los auditores independientes o revisores fiscales independientes, ahí tenemos una falencia muy grande. Y esto es lo que ha sido objeto de tantas críticas severas por parte de los usuarios en la obtención de la información y la formulación de papeles de trabajo, como lo acabo de mencionar. Un problema que realmente se está generando a nivel global y a nivel, más diría, local, con tantas empresas y actos de corrupción que se han generado por distintas empresas de alto renombre nacional y que a veces nos preguntan, ¿a dónde están los revisores fiscales? Y en muchos países del mundo, como en Brasil, una firma multinacional de auditoría fue suspendida de ejercer como firma en ese país. Y como esos tenemos nosotros que hoy están sancionando una serie de contadores por no cumplir con la evidencia documental y simplemente, sobre todo en el ejercicio de la revisoría fiscal, de no darle el cabal cumplimiento que esta amerita. Por eso cuando hablamos de evidencia documental de auditoría, es la información que obtiene el auditor o revisor fiscal para extraer conclusiones sobre la cual sustenta su opinión. Y esta es la parte clave donde nosotros necesitamos que esa evidencia documental cumpla con una serie de requisitos y características importantes que vamos a ver de aquí en adelante. Se requiere que entre esas características que sea competente, que haya la suficiente, que realmente evidencia de nosotros decir, esto es competente, que haya mucha evidencia la necesaria que nos permita a nosotros decir, hombre, esta evidencia que nosotros tenemos es suficiente para nosotros satisfacer unos procedimientos, unos objetivos de auditoría. Es relevante, es importante esta evidencia que tenemos en nuestras manos. Si es auténtica, cumple con todos los requisitos de autenticidad, de decir esta evidencia es un documento original, no es una fotocopia, no es un documento que ha sido manipulado, es verificable, donde dos o más auditores lleguen a una misma conclusión, es neutra, que sea que nos podamos nosotros satisfacer de cada uno de esos aspectos importantes. Para ello, para la obtención de la evidencia, se necesitan tener tres aspectos fundamentales: las pruebas de control, las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Cuando hablamos de cada una de estas tres pruebas, son las pruebas necesarias que nosotros tenemos que hacer como auditores para obtener una evidencia suficiente, relevante, neutra, auténtica, todos esos aspectos que realmente, de las características que acabo de mencionar, es decir, las pruebas de control me permiten a mí en un momento dado determinar qué tan eficiente es el control de la compañía en un momento determinado, teniendo en cuenta que la evaluar el control me permitirá a mí como auditor poder hacer una evaluación sobre el alcance que yo requiero en un momento determinado. Las pruebas sustantivas son las pruebas que hacemos ya sobre cada una de las áreas de los estados financieros. Es la prueba de detalle a la cual nosotros como auditores vamos a llegar a evaluar cada uno de los aspectos importantes que necesitamos nosotros para determinar en una prueba sustantiva directamente sobre una conciliación bancaria, sobre unos libros auxiliares, sobre las cuentas por cobrar, sobre mis inventarios, sobre mi propiedad planta de equipo, sobre mis propiedades de inversión, sobre cada una de las áreas, sobre las cuentas por pagar o documentos derivados, sobre mis activos financieros, cada uno de los aspectos que en detalle, las pruebas sustantivas, cada una de las pruebas. Las pruebas de cumplimiento tienen dos objetivos bien importantes. Si la compañía tiene trazado una serie de procedimientos, no solamente de flujo de información, sino de control, es verificar que esos procedimientos se estén cumpliendo a cabalidad por un lado.
Pero también tenemos como pruebas de cumplimiento muchas veces aquellos requisitos legales si se están cumpliendo en un momento dado. Ejemplo, las retenciones en la cuenta. Debe seguir un requisito, están cumpliendo, están efectuando las retenciones en la fuente como son correctas, están haciendo las autorretenciones, se están aplicando en forma de vida los porcentajes que son, los conceptos corresponden a cada uno de los descritos por la DIAN, que están aplicando todo eso, el impuesto a las ventas están presentando en forma de medida, darle cumplimiento a esa parte legal en un momento determinado, son aspectos fundamentales. Pero cuando hablamos más de pruebas de cumplimiento, estamos hablando de seguir todos los aspectos necesarios que se requieren para efectos de nosotros poder ver de que se estén cumpliendo con todos los procedimientos y sistemas de control interno de la. Por ahí me veo que alcanzan a ver que me están haciendo unas preguntas. Yo creo que más adelante tenemos una sesión de preguntas y podemos nosotros poder contestarla en la medida que se formule dicha interrogante. De acuerdo, doctor. La Más clasificación, adelante. sí, perdón. Sí, las preguntas podemos aprovechar el momento en que se hagan el sondeo para dar paso a las preguntas que se están acumulando aquí en el chat. De acuerdo. Sí, perfecto. Listo. Ok, Hablamos de gracias. clasificación. Adelante. Muchas gracias. Hablamos de clasificación de la evidencia. Tenemos la evidencia física, aquella que nosotros tenemos en nuestras manos, la evaluamos, la revisamos y tenemos nosotros, hacemos esa evidencia que realmente para nosotros es importante, esa evidencia física. Por ejemplo, dentro de ella está la observación física de los inventarios, es una evidencia bien importante, además de carácter obligatorio. Tenemos la evidencia documental cuando cogemos los documentos, revisamos los documentos, vemos la autenticidad, vemos que esos documentos son auténticos, cumple con toda la confiabilidad del mismo que nos permite a nosotros tener eso. Tenemos la evidencia testimonial cuando nosotros a través de una entrevista, ¿no?, soportamos nuestro trabajo y esa entrevista que nosotros hacemos es tan importante que tenemos que plasmarla en papeles de trabajo y decirle con quién nos entrevistamos, quién nos habló, quién nos dijo, qué cargo, qué funcionario. Todos esos aspectos deben quedar claramente definidos dentro de los papeles de trabajo, porque es parte de una evidencia testimonial y que debe quedar plasmada dentro de los papeles de trabajo como parte de la evidencia documental. Tenemos la evidencia analítica que la cual nosotros evaluamos, revisamos, sustentamos, hacemos cálculos, hacemos revisiones, comparamos, cruzamos información, que es parte importante de la evidencia. Otro aspecto que tenemos nosotros aquí, cuando ya entramos nosotros, ya después de haber tocado esa parte de la ley 43, vamos a tocar aspectos fundamentales que se refieren, ya entremos a lo que es los organismos emisores. Tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Es un organismo cuyas siglas son la ISBIT y es un organismo independiente de la IFA, pero que actúa como emisor de las normas y es responsable de la publicación de las normas de auditoría y de los servicios relacionados. Ese aspecto nos permite, ellos derogan, modifican, adicionan a las normas existentes y nosotros tenemos que estar a la par con esas normas. Nosotros en Colombia, en los regimos, no podemos hacerle modificaciones a la norma. Ojo con eso. Las normas deben ser transcritas tal cual como lo dispone el organismo emisor. Me queda para mí un gran cuestionamiento en todo esto, que siempre lo he dicho. Si el organismo emisor hace un cambio en una norma y nosotros ya la sacamos por reglamento, por ley o por decreto reglamentario, un decreto reglamentario de la ley 1314, tenemos que hacer una adición, otro decreto reglamentario modificando o adicionando y derogando lo anterior en un momento dado que si esa norma cambia, sí lo tenemos que hacer. Porque nosotros no somos un organismo que nos autorregulamos, somos una profesión que no se autorregula, es una profesión que está regida por normas, por leyes, por decretos, por disposiciones
adscritas a unos ministerios que son los que rigen nuestra profesión contable. Y para mí, eso es uno de nuestros grandes pecados de nuestra profesión. No tener todavía la capacidad de autorregulación. Y no tener esa capacidad de autorregulación nos hace que nuestra profesión en ejercicio de la revisoría fiscal se nos vuelva un árbol de Navidad. Cualquier organismo de vigilancia, de inspección, de control y vigilancia, el que sea, le da por colgarle algo a la revisoría fiscal como uno hace en la Navidad, le pone una pelotica más, le pone una tirita más, así hacen los organismos con nuestra profesión. Y nosotros simplemente decimos, bueno, señor, ahí está, muchas gracias, nosotros lo hacemos, nosotros lo organizamos. Código de Comercio está claro en su artículo 107, las funciones del revisor fiscal. Le colgaron un décimo artículo, un décimo numeral a ese artículo 207, calladito nos tocó que quedamos. Nadie dijo absolutamente nada frente a la obligación, a la obligatoriedad que tenemos de informar frente al lavado y activo del financiamiento del terrorismo. La superintendencia de sociedades le da por ponerle algo, tenga. La superfinanciera, tenga. La supersalud, tenga. Los ministerios, todo el que quiera ponerle algo, hasta la misma Ministerio del Deporte, que le exigen a los revisores fiscales una serie de aspectos fundamentales y certificados, ojo, certificados. PYME está el revisor fiscal para que expida una serie de aspectos de cumplimiento de las empresas frente a las normatividades en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Más otras arandelas más que le da por poner. Entonces, cuanto el ministerio quiere ponerle, nosotros nos volvimos el árbol de Navidad en nuestra profesión contable, la revisoría fiscal. Y eso, pues, grave en todos los aspectos. Cuando nosotros queremos dejar una evidencia documental, cada vez encontramos más y más y más cosas cuyos requisitos tenemos que estar nosotros muy atentos a cumplirlos, porque vaya donde no los cumplamos, obviamente estamos nosotros supeditados a una sanción por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y Ave María, no hay nada que más hacer. Respecto a las normas de aseguramiento de información, nosotros tenemos unos aspectos bien claros que son los siguientes. Uno, que son las normas de aseguramiento de información, que son las NAI. Las normas de aseguramiento de la información son las que abarcan absolutamente todo, el código de ética, las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de control de calidad, las normas internacionales de los trabajos de revisión, las normas de los trabajos para atestiguar, las normas internacionales de los servicios relacionados. Todo eso son las famosas NAI. Pero nos vamos a enfocar únicamente hoy en las normas internacionales de auditoría, en las famosas NIAs. Y entramos a un aspecto legal dado en el artículo 5 que lo mencioné atrás, que es las normas de aseguramiento de la información. Y yo he dividido este artículo en tres aspectos fundamentales. Uno que son los sistemas, uno que es la regulación y otro que tenemos nosotros que es la composición de las normas. Cuando hablamos de los sistemas, estamos hablando de principios, conceptos, técnicas, interpretaciones, guías, todo lo que tenemos a la mano para poder desarrollar ese artículo 5. Pero cuando hablamos de regulaciones, estamos hablando de las calidades personales. Estamos hablando del comportamiento, y cuando hablamos del comportamiento, no solamente es externo y es interno, es el comportamiento de nuestra profesión frente a las actuaciones del cliente, sino también nuestro comportamiento personal frente a las actividades diarias de nuestro perdóname la redundancia, de nuestro diario vivir, es el comportamiento nuestro entre la sociedad. Pero aquí encontramos dos aspectos fundamentales de la evidencia. Uno que nos habla de la ejecución del trabajo como parte fundamental de la evidencia documental de auditoría. Y el otro es el informe, a las conclusiones que nosotros llegamos cuando hacemos un trabajo debidamente soportado, debidamente evidenciado, que es la parte fundamental de todo esto. Tenemos la composición de las normas, tenemos la parte ética, tenemos los controles de calidad de los trabajos, aspectos hoy requeridos por la Junta Central de Contadores.
requisitos muy importantes que yo sí pido que no se nos vuelva a nosotros esto una letra muerta, un saludo a la bandera, el código de ética. Tenemos nosotros la auditoría de la información histórica, las revisiones de la información financiera histórica y las normas de aseguramiento de la información de las distintas a las anteriores. Así divido yo esta parte legal que nos implica a nosotros hacer una planeación, una ejecución y obtención de la evaluación y la generación de informes. A eso nos conlleva. Entremos entonces a una parte importante, que es la parte de las normas internacionales de aseguramiento de la información, las famosas, y en especial a las normas internacionales de auditoría, NIAS, y su acrónimo en inglés, ISAS. ¿Cuál es el objetivo? Este tiene un objetivo muy claro. El propósito de las normas internacionales de auditoría es establecer normas y lineamientos sobre el objetivo y principios generales que rigen la auditoría de los estados financieros. Y sobre eso hay unos objetivos, unos principios, unos parámetros de actuación, hay un marco conceptual, hay un marco teórico, inclusive hay ejemplos de cómo debemos aplicar nosotros la evidencia documental basados en esta parte teórica inicial que es bien importante. Pero para ello hay una serie de generalidades que nosotros debemos de conocer muy bien. Dice que el auditor deberá conducir su auditoría con base en la norma internacional de auditoría, por lo tanto deberá planear y desempeñar con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir partidas sustanciales presentadas en forma errónea. Y cuando hablamos de escepticismo profesional, este concepto está claramente definido en la guía 200, porque usted debe tener un escepticismo profesional que le permita en varios aspectos de que toda la información que está ahí puede tener una representación en forma errónea. Dos, usted debe tener un escepticismo sobre la administración y sobre las actuaciones del Consejo del Gobierno Corporativo o de la Junta Directiva. Porque dentro de evaluación preliminar, nuestra planeación, debemos de conocer nosotros las calidades, la idoneidad de la administración frente al manejo de la información contable. Porque si bien es cierto, en muchas ocasiones, y esto no es un misterio, siempre van a querer a que le paguen menos impuestos y se utiliza al contador o al revisor fiscal simplemente como un firmón de declaraciones tributarias y nada más para eso. ¿Y por qué pagó tanto? Es la pregunta. ¿Y por qué salió tan alto? Independiente, no, mira cómo le rebaja. Son tan descarados que encontramos administradores que mira cómo le rebaja. Esos son aspectos que dentro del escepticismo profesional nosotros tenemos que ser muy éticos en nuestro trabajo para que realmente entendamos que nuestra profesión no es una profesión de bolsillo de los administradores o de los gerentes o de las juntas directivas, inclusive de los mismos accionistas en un momento determinado. Ahí donde declaramos claramente nuestra verdadera independencia del trabajo que debemos realizar nosotros. Otro aspecto que tenemos nosotros es el alcance de auditoría y se refiere a todos los procedimientos considerados necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Pero cuando hablamos de alcance de auditoría, nosotros la única forma de evaluar nuestro alcance de auditoría, de poder limitar nuestras pruebas, haciendo una verdadera evaluación del control interno de la empresa de la cual hemos sido asignados como auditores o como revisores fiscales en un momento determinado y que nos permitirá a través de ese control, esa evaluación de ese control interno, determinar si el control es deficiente, es moderado o es alto, que nos permita a nosotros fijar un alcance igualmente alto, moderado, bajo o alto, o lo suficiente para realizar nuestra evidencia de auditoría en todos los aspectos necesarios que requerimos nosotros. Otro concepto importante de la evidencia de auditoría es la certeza razonable. Y este concepto se refiere a la gran acumulación de evidencia de auditoría necesaria para que el auditor pueda concluir que no hay representaciones erróneas sustantivas en los estados financieros tomados de una forma integral. Ojo, cuando hablamos de una forma integral de los estados financieros, estamos hablando del estado de cambio, del estado de resultados integrales,
del estado de patrimonio, del estado de flujos de efectivo e inclusive las mismas notas y revelaciones a los estados financieros. Para ello es necesario el uso de las pruebas que nosotros hagamos y entender de quién es la responsabilidad de los estados financieros. Eso es parte importante de todas las generalidades. Miramos entonces la clasificación de las NIAs y la NAI. Dentro hablamos de las NIAs, tenemos principios y responsabilidades que hay de la NIA 200 a la 299. Siempre hablamos, usted sabe la NIA 200, no hablemos del nombre de la NIA y luego hablamos del número. La evaluación del riesgo y los riesgos evaluados que van de la 300 a la 499. La evidencia auditoría que va de la 500 a la 599. El uso de trabajos, el uso de trabajos de otros profesionales que va de la 600 a la 699. Las conclusiones del dictamen de auditoría que va de las 700 a las 799 y las áreas especializadas de la 800 a la 899. Aquí ya tenemos un complemento de las NAI, que son las declaraciones internacionales de prácticas de auditoría de la 1000 a la 1100, que son las famosas DIPAs, conocidas como las DIPAs, las declaraciones de prácticas de auditoría, las normas internacionales de trabajos de revisión que hay en la 2000 a 2099, la 2700 a la 2999 están reservadas, las normas internacionales para atestiguar de la 300 a la 3699, de la 3700 a la 3999 están reservadas, y las normas internacionales de servicios relacionados que van de la 4000 a la 4600. Y tenemos nosotros que son las normas internacionales de control de calidad y las normas de auditoría para el sector público, muchas de ellas conocidas como las NAGU, las normas de auditoría gubernamentales. Pero vamos a centrarnos en las normas internacionales de auditoría. Tenemos el principio y responsabilidades de la 200 a 299. Vamos a hablar de algunas de ellas, de todas no voy a hablar, voy a sacar las más relevantes porque obviamente se nos iría mucho más del tiempo que nosotros tenemos aquí a disposición de todos ustedes, de compartir este tipo de experiencias. Tenemos los objetivos, la 200, objetivos y principios generales que rigen la auditoría del Estado financiero, la 210, los términos de los trabajos de auditoría, el control de la calidad de trabajo de auditoría, la documentación, la 230, la responsabilidad auditoral, considerar fraude y error de una auditoría de los estados financieros, consideraciones y reglamentos de los estados financieros, comunicación de los asuntos de auditoría con el encargado del mando y comunicaciones de las deficiencias de control interno. Vamos a tocar aspectos de principios y generalidades cuando hablamos de documentación. Cuando hablamos de documentación, primero, la documentación es un facilitador. El objetivo del estado financiero es facilitar al auditor expresar una opinión si todos los estados financieros están preparados con respecto a lo importante, de acuerdo con el marco de referencia que se esté aplicando en un momento determinado. Y cuando hablamos del marco de referencia, estamos hablando de los manuales de políticas contables que nos facilita esa información como facilitador para poder expresar nuestro. Y voy a hacer aquí un paréntesis, más bien diría yo. Uno de los aspectos importantes dentro de nuestra planeación de auditoría para nosotros tener una clara y suficiente evidencia del trabajo que nosotros vamos a realizar. Es que las compañías deben tener un manual de políticas de información contable basado en las TIF. Y lo que tenemos que ver es que ese manual se ajusta al objeto social, a la naturaleza del negocio, el cual nosotros hemos sido encargados como revisores fiscales. Y si se ajusta a esas políticas, es determinar que dichas políticas estén cumpliendo a cabalidad. Y vuelvo y recalco que aquí hemos sido irresponsables en muchos aspectos, porque muchas de las políticas contables han sido un copy-paste de una empresa a la otra, cuando su naturaleza y su objeto social son completamente distintos y diferentes. Y al hacer esto, obviamente son manuales y políticas que no se ajustan, pero nosotros no decimos nada. Simplemente en muchas ocasiones vemos informes limpios, sin salvedad de muchas manuales de políticas de información financiera
que no se ajustan al objeto o a la razón social de las a la razón no, al objeto social de las compañías. Eso sí es preocupante, porque describen en las notas del estado financiero, están aplicando el reconocimiento, hechos posteriores y un montón de cosas, y se dicen y se hablan, y se describen una serie de políticas lindísimas. Están haciendo, se están aplicando. Otro punto crítico, se debieron haberse constituido unos comités permanentes que deben de evaluar las políticas si se están efectuando o se están llevando a cabalidad y si han habido cambios, poderlas ajustar de acuerdo a ese manual de políticas contables. Comités que volvieron fantasmas, que no volvieron a aplicar. ¿Se está pronunciando la revisoría fiscal al respecto? Es algo que nosotros debemos realmente de evaluar si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Y dentro de los aspectos de la documentación es para atestiguar una auditoría del Estado, pero es un trabajo para atestiguar, según lo define el marco conceptual de la referencia. Además, lo encontramos en el artículo 10 de la ley 43, que damos fe pública, la atestación o firma de que nosotros como revisores fiscales estamos en la obligación de hacer en un momento dado. Y miramos el concepto de seguridad razonable. No es que me tengo que poner el acelerador porque cuando hablamos de seguridad razonable, es el auditor con esa auditoría obtiene la seguridad razonable que los estados financieros están tomados en todo su conjunto, están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, bien sea a un error o a un fraude. La seguridad razonable es un concepto relativo a la acumulación de la evidencia que yo tenga como revisor fiscal. De esa evidencia depende mi seguridad razonable. Pero no, estamos emitiendo dictámenes u opiniones del revisor fiscal sin tener ni siquiera la evidencia necesaria que me permita determinar si tengo una seguridad razonable en la información que está plasmada dentro del estado financiero. Y para ello existen los tipos de riesgos, que es el riesgo inherente a auditoría, es el riesgo de control, el riesgo de detención, el riesgo inherente es la manera intrínseca que puede existir en cualquier actividad y que puede generarse por factores internos o externos y que pueden irse partida de importancia relativa que no la tomamos en cuenta en un momento determinado con base en el alcance que se fijó en la evaluación del control interno. Tenemos los riesgos de control que una representación errónea pudieran presentarse cifras o aspectos de importancia relativa en forma individual o en su conjunto y que no sea prevenida, detectada o corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad o de control interno en un momento dado. Y tenemos los riesgos de detención. Los riesgos de detención son los procedimientos aplicados por el auditor para reducir los riesgos de auditoría en un nivel aceptable bajo que no se detecte la existencia de una incorrección en un momento determinado. Es importante que tener un caso con evidencia. Por eso cuando hablamos nosotros de responsabilidad de los estados financieros, en la digitación, en el proceso, en la información, en la evaluación, en la preparación, en la presentación ya de los estados financieros, esa responsabilidad es únicamente de la administración con supervisión de los encargados del gobierno corporativo, junta directiva. El auditor es responsable de formarse o expresar una opinión sobre el estado financiero, únicamente. En la 300, de la 300 a la 400 tenemos la planeación, el entendimiento de la entidad en su entorno y evaluación de riesgo, la importancia relativa de la auditoría, la respuesta de la auditoría de los riesgos evaluados, y las 400 y las 400 de la 450, que son consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza organización de servicios y la evaluación de las incorrecciones implicadas durante la auditoría. Hablemos de la planeación. La planeación es una parte importante. Si nosotros no tenemos una adecuada planeación del trabajo de auditoría, como dice el dicho, si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso lo mismo le pasa, porque usted no puede empezar una auditoría sin hacer una adecuada y debida planeación, sin tener un archivo permanente donde usted conozca los estatutos, el objeto social de la sociedad, el manual de políticas contables, toda la información necesaria de carácter permanente, la organización, la planeación, las estrategias, la visión, la misión, todo eso que es parte importante de la planeación
de evaluación de riesgos, que usted le permita, que usted tiene una adecuada, una etapa preliminar, una planeación, el trabajo que usted desarrolla de auditoría de ir adelante será exitoso porque la evidencia que usted la va a tener una evidencia organizada, una evidencia claramente soportada, evidenciada, sobre la cual usted podrá hacer un trabajo de auditoría lo suficientemente para poder emitir una opinión en cada una de ellas. En la evaluación del riesgo, basados en la NIA 315, hay cinco aspectos que quiero traer a colación, que es el riesgo estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento y tecnológico. Y mire la importancia de cada uno de ellos. El riesgo estratégico, nosotros encontramos normalmente que detrás del gerente siempre está la visión, la misión, y en el desarrollo de la actividad normal del negocio esto no se cumple. Por acá va la misión, por acá va la visión, y lo que realmente va por otro lado, completamente distinto a eso. Ya que realmente los riesgos estratégicos son una parte delicada dentro del cumplimiento de los objetivos de auditoría. Sí, señor, es un punto fundamental y clave en todos estos aspectos. Los riesgos operativos de la operación como tal, que sea una empresa manufacturera, una empresa de servicios, una empresa de comercial, los riesgos de operación que se pueden generar en ellos, constante, tenemos que abordarlos claramente en todo momento, porque esos riesgos de operación está el alma y vida de la empresa. Los riesgos financieros, estos riesgos financieros como los riesgos operativos pueden llegar a poner en un momento dado en riesgo del negocio en marcha. Y si nosotros no verificamos, no evaluamos este tipo de riesgos, ¿será que la compañía está cumpliendo debidamente con toda, con su capacidad financiera? ¿Está cumpliendo con sus obligaciones legales? ¿Está cumpliendo con sus obligaciones laborales? ¿Está cumpliendo con todos esos aspectos? ¿Tiene la capacidad necesaria? Uno de los aspectos importantes que nosotros como contadores independientes y como revisores fiscales que debemos de recalcar es la evaluación y la revisión del estado de flujos de efectivo. Está la verdadera capacidad y el verdadero análisis de una empresa. Porque ahí vemos, la empresa está en capacidad de generar efectivo por sus actividades de operación o está generando efectivo por sus actividades de financiamiento, incluyendo que esta empresa en un momento dado tenga una carga financiera tan alta por esa actividad de financiamiento o por actividades de inversión. Estamos saliendo de activos importantes para obtener efectivo. Una parte bien importante que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle ver a los empresarios la calidad y la utilidad del estado de flujo de efectivo. Pero eso se volvió también otro misterio, pues, para los contadores, con todo el respeto de mis colegas. Ay, ayúdame a cuadrar el estado de flujo de efectivo que no me cuadra. ¿Qué método utilizo? Y vayan a exponerle una asamblea general, una junta directiva, no lo están haciendo, no le estamos sacando la utilidad necesaria a la información financiera que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos el poder, reitero, el poder está en nuestras manos. Tenemos los riesgos de cumplimiento, le estamos dando cumplimiento a todas las disposiciones legales desde el punto de vista comercial, laboral, inclusive penal, civil, de la Constitución, estatutario, todos ellos lo estamos dando. Y el riesgo tecnológico, pues que eso sí va a ser, ese es de los aspectos más graves. Si las empresas no asumen un cambio tecnológico, la tendencia es a desaparecer. Hoy ya se está hablando de inteligencia artificial. Hoy ya existe a nivel mundial unos códigos de ética para actuar a nivel de inteligencia artificial y China ha dado el primer paso. Europa ya lo está dando. Y nosotros preocupados con un pequeño programita de contabilidad de tratar de sacarle jugo con tal que no se nos vaya a desbaratar cuando ni acá hacemos muchas veces. Entremos ya a la NIA 500 y Ave María. Dios mío, estamos aquí sobre el tiempo, pero bueno, ahí vamos. Hablamos de evidencia de auditoría, está toda cada una de ellas, la que tocamos, evidencia de auditoría, confirmaciones, trabajos iniciales y llegamos. Aseveraciones. Punto importante que tenemos que tener en cuenta para nuestro trabajo de evidencia documental de auditoría. Las aseveraciones están divididas en tres clases.
sobre las transacciones, sobre las cuentas finales y sobre la presentación y revelación del estado financiero. Y hablemos de las primeras. Aseveraciones sobre las clases de transacciones y eventos de un periodo que se indica. Tenemos la ocurrencia, las transacciones y los eventos que se han registrado y ocurrido corresponden a la entidad. De integridad, que se hayan registrado todas las transacciones y eventos que deben de haberse registrado. De exactitud, que las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y los eventos se registren de manera apropiada. El corte, que las transacciones y los eventos registrados en el ejercicio contable sea el correcto. Y el otro es la clasificación, que las transacciones se hayan sido clasificadas en las cuentas correctas y dentro de las cuentas correctas si son corrientes o no corrientes. Respecto a las aseveraciones de los saldos finales al final del ejercicio, de las cuentas finales al final del ejercicio, tenemos de la existencia de activos y pasivos e intereses, o sea, que existen esos activos, esos pasivos, los derechos y las obligaciones de las entidades que posee la entidad, los controla sus activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. De integridad, que se hayan registrado todos los activos y pasivos y los intereses que deben haberse registrado de forma correcta. Y la valoración, que los activos y los pasivos y los intereses en los estados financieros se hayan registrado y contabilizado en forma correcta y cualquier valoración o asignación a los resultados se registre de manera apropiada. Un aspecto fundamental en todo esto. Tenemos las aseveraciones en la presentación y revelaciones muy conocidas como las tasas de los estados financieros. Todos estamos en la guía 500 de la ocurrencia, los derechos y las obligaciones y los eventos y las transacciones y otros asuntos y revelaciones se han ocurrido y corresponden a la entidad. Estas revelaciones es la lectura a los estados financieros. Ojo, como revisor fiscal. Aquí está la esencia. Los estados financieros solos como cifra fría no dicen absolutamente nada. Aquí en las revelaciones que le da la lectura, le da vida a los estados financieros y como tal debemos nosotros de que esas notas a los estados financieros, esa revelación sean apropiadas, sean presentadas, sean las debidas, sean las correctas, tenga toda la información necesaria para que el lector, en este caso los usuarios de la información, bien sean los accionistas, los terceros, el gobierno, las personas interesadas, las mismas entidades financieras, puedan leer debidamente los estados financieros. La integridad, bueno, ya hablamos de la integridad, hablamos de la clasificación y comprensibilidad de la información financiera del presente se describe de manera apropiada y las revelaciones se expresan con claridad. Si los estados financieros son comparativos, las revelaciones en otros estados financieros también deben presentarse en forma comparativa. La certitud y la evaluación de los estados financieros, si son han sido razonables y apropiadas en todos los aspectos necesarios que se requiere en un momento determinado por los montos apropiados en el momento de la revelación. Los procedimientos de auditoría para tener una buena auditoría se requieren los siguientes aspectos. Voy a hablar de las técnicas y voy a tocar esto así, las técnicas a hablar como parte de la evidencia documental son los análisis, la inspección, la observación, la confirmación, la investigación y el cálculo son técnicas de auditoría. Eso ustedes lo vieron en la auditoría 1, cuando vieron allá en su estudio. Pero hablemos de la línea 500, de la 501, que son la parte importante, la asistencia al conteo físico. Esa es una parte importantísima del revisor fiscal, la observación de los inventarios físicos. Eso es parte importante que nosotros no podemos dejar. Para ello está la planificación de los inventarios, que cumpliendo con esas aseveraciones tenemos que realizar la evaluación, la exactitud, la propiedad, la revelación, la integridad y la asistencia de esos inventarios y tener un programa del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Para ello también como complementa todo esto tenemos el corte de documentos. Ahora que hay facturación electrónica, tenemos que estar muy atentos de que se facture en forma de vida entre los periodos para efectos del cierre de fin de año. Para eso hay una conferencia que tengo que es cuál es la responsabilidad que tiene el revisor fiscal en el cierre del fin de año. Muy importante. Confirmaciones de auditoría. La línea 500. Dentro de eso tenemos los saldos bancarios, informaciones con banqueros, los saldos por la cuenta por cobrar, existencias posibles por terceros en almacenes de depósito,
o para procesamiento o en consignación de los títulos de propiedad en posesión de abogados o entidades financieras para la salvaguarda o como valores, como activos financieros, inversiones compradas a corredores pero que no son entregadas a la fecha del balance, préstamos, saldos por pagar. Todos estos aspectos hoy lo hacemos de forma electrónica a través del correo electrónico. Antes lo hacíamos en documentos de papel, le mandábamos una carta, enviamos un envío, segundo envío, tercer envío, y teníamos nosotros una rume de información que, pues, sí, antes contestaban, ahora es correo, ojo, esa información debe estar bajo el control del revisor fiscal, no de la empresa. De ahí, de eso dependerá el éxito de documentar la evidencia de auditoría del control de la circularización, por ejemplo, en cartera, de las respuestas recibidas sin excepción, de las respuestas recibidas con excepción, de las que no contestaron, sobre la cual tenemos que hacer procedimientos alternos de auditoría, bien sea por cobros posteriores o la evidencia documental que me permita determinar que ese saldo es razonable, que tiene los soportes necesarios, que salió la mercancía, que se facturó, que se hizo que se facturaron los precios a los precios de correspondientes, que calculó el IVA, que todo está autorizado, que la mercancía tener la evidencia recibida por parte del cliente, que la factura se hizo entre el periodo correspondiente. Todo eso es importante. Vamos a Doctor iniciar. Walter, Sí, permítame un momento, intervengo. Eh, Siendo las 7:50 de la noche, me dispensa un momento, le vamos a dar paso al compañero del comité, a James Muñoz, para que realice el sondeo para la asistencia. Gracias. perfecto. Doctor Walter, muy buenas noches. Le habla James Mucho Muñoz gusto. y muy buenas noches para todos los asistentes. Lo voy a sacar un momentico de la presentación para poder que hagamos el sondeo, una parada técnica adicional. Y le diría yo a los compañeros que por favor salgan del, un segundo por favor, salgan del chat para que estén atentos, a lo que les va a salir en sus pantallas. Un segundo por favor. Y los que tengan de pronto alguna pregunta para hacerle al doctor Walter, por favor, este sería también el momento de que por favor abran sus micrófonos. Aquí yo tengo una serie de preguntas. Bueno, si quiere, doctor, le vamos dando trámite a esas preguntas mientras hacemos el sondeo. Son 5 minuticos nomás. Perfecto. Una de ellas dice aquí, ¿por qué están solicitando a la Junta Central de Contadores que se aperture una investigación por corrupción a los revisores fiscales y contadores en el caso de centros poblados y no respetar el debido proceso? Yo creo que el proceso tiene que continuar y para eso está el Tribunal Disciplinario. El Tribunal Disciplinario, cuando se establecen las demandas, a ellos les llegarán todo un expediente completo en el cumplimiento de esas disposiciones y ellos determinarán, solamente el Tribunal Disciplinario determinará si amerita o no amerita sanción en el caso de centros poblados, como cualquier otro hecho, pero solamente es el tribunal disciplinario cuando se elevan las debidas quejas ante ellos, son los únicos que pueden en un momento dado decir o por disposición de un juzgado o de un juez de la República, pero solamente es el tribunal disciplinario que puede ejercer ese tipo de trabajo y de control en un momento determinado. Llega que por ahí dice uno que no escucha nada, cuando la pregunta, tal, la corrupción de los centros poblados. ¿Por qué si la ministra del TIC fue exonerada del caso de centros poblados, por qué quieren trasladar toda la responsabilidad en el caso de la corrupción de los revisores fiscales contables públicos? Pero esa responsabilidad solamente, vuelvo y repito, la podrá evaluar el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, nadie más. En estos momentos, al menos que el juez compruebe que haya involucrado en un momento dado por un hecho penal el revisor fiscal. Me permite, voy a solicitar la presentación. Saludos, de Nicaragua. Un placer para los contadores de Nicaragua, para los amigos de Nicaragua, para nuestros colegas allá. Otra pregunta. ¿Por qué si los partidos políticos tienen auditoría interna y demás contratan auditorías externas,
para las cuentas reportadas por sus candidatos. Ah, eso es un cuento, porque hemos trabajado con políticos. Usted sabe que ellos manejan una doble moral y eso no lo podemos nosotros ahora evaluar ese tipo de cosas. Y ya queda la parte ética del profesional que le permitirá a él evaluar si se compromete o no en mucha plata que entra por debajo de las campañas políticas, pero no quiero tocar porque es un tema muy caliente. ¿Ya? Segundo filtro de auditoría en las cuentas de las campañas políticas, trata de la CNA, tampoco encuentran nada ni irregular. No, nunca encontrarán nada, porque todo lo que hacen lo soportan por encima, lo que está por debajo no lo ve absolutamente nadie. Reporten escasamente lo que está al menos medio respaldado. Los honorarios se justifican para hacer todo ese trabajo cuando se ofrecen salarios mínimos por este concepto. Ojo con eso de los honorarios. Nuestros honorarios no se basan en un salario mínimo con todo el trabajo y la responsabilidad que tiene que hacer el revisor fiscal. Señor, Perdón, ¿no? quien vaya a intervenir, levantar la mano, Continúo, fue un gracias. micrófono que dejaron abierto por ahí. Ya puedo Bueno. continuar. Entonces, ojo con eso. Los honorarios, para eso hay que cobrar. Y tenemos que hacer valorar nuestro trabajo. Porque desafortunadamente, si usted va a ser un revisor fiscal firmón simplemente para cumplir con la obligación de firmar las declaraciones tributarias, va a cobrar barato. Y lo van a valorar como tal, pero está asumiendo un riesgo de responsabilidad legal como revisor fiscal, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista personal, como frente a la actuación de terceros y frente al potencial demanda que le pueda generar ante el Tribunal Disciplinario de la Junta de Control. Y esto no es aquí de cobrar un salario mínimo, es que la revisoría fiscal implica un trabajo importante. Bajo nosotros, estamos dando fe pública. Han depositado esa confianza en los revisores fiscales para dar esa fe pública. Y si nosotros no valoramos nuestro trabajo, no cobramos los honorarios que consideremos, porque es que un honorario hay que saberlo fijarlo por el número de horas, hombre, que usted utilice dentro de la labor que usted vaya a desarrollar. Y lo que es más, si usted requiere profesionales que le ayuden a soportar su opinión, por ejemplo, en la valoración de activos, en ingenieros de sistema, eso tiene que cobrarlo el revisor fiscal. Debe ir parte de la propuesta. Por eso nosotros, antes de hacer una propuesta irresponsable o de cobrar unos salarios mínimos, o a veces mucho menos de un salario mínimo, tenemos que evaluar el volumen de la operación y conocer muy bien en qué entidad nos estamos metiendo y qué trabajo hay que desarrollar para no tenernos que vernos en ese fiasco tan grande en un momento determinado. ¿Alguna pregunta o corro para terminar? ¿Alguien más tiene preguntas al respecto? Por favor, levantar la mano. Voy a hacer una referencia a los trabajos iniciales de apertura. Esto es una papa caliente que está en la línea 510. Cuando nosotros recibimos por primera vez un trabajo de revisoría fiscal, tenemos unos saldos iniciales de apertura que son muy importantes. Y si nosotros no hacemos un trabajo de auditoría sobre esos saldos iniciales, ojo, podemos estar incurriendo en una serie de incongruencias y errores gravísimos que ya no son inherentes de auditoría, sino son errores que implicaría al revisor fiscal en una potencial sanción. Y entre esos saldos voy a hacer énfasis en uno, que es la observación física de inventarios. Nosotros no observamos que es un punto obligatorio en la observación física de inventarios porque fue hecha por otro revisor fiscal. Y no solamente basta con decir que los estados financieros del año inmediatamente anterior fueron revisados por el revisor fiscal, quien emitió una opinión sin salvedad en la fecha tal. No solamente basta decir eso, sino que además en la NIE 510
nos dicen, ojo, usted tiene que dar una salvedad entre los estados financieros. Y nos da un ejemplo claramente de no se rompa el conteo físico declarado en el año anterior, a diciembre 31 del año tal, a esa fecha fue anteriormente a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto a las cantidades y montos del inventario de esta fecha, por lo que por procedimientos de auditoría. Y lo da, en nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes, está una opinión calificada. Y eso los revisores fiscales no estamos haciendo ese trabajo. Muy importante, la línea 500D nos está dando una orientación fundamental en ese aspecto. Y gran cantidad, yo diría que, una gran mayoría, cuando empieza por primera vez, no están teniendo en cuenta la línea 510. La naturaleza de los procedimientos analíticos, muy importante, la línea 520, perdón, que es la información comparable de los estados financieros con el año anterior, los resultados anticipados de la entidad. Hablamos de los muestreos de auditoría en la línea 530, los muestreos estadísticos, yo aprendí ambos, uno lo aprendí en Deloitte y el otro lo aprendí en Arthur Andersen, que son las pruebas selectivas. Son dos procedimientos muy importantes, muy interesantes, pero cualquier procedimiento que yo utilice para hacer mis pruebas debe ser evaluado con base en el control interno del. Las estimaciones contables, en la línea 540, son estimaciones para reducir el inventario, cuenta por cobrar el valor razonable estimado. Existen pruebas muy importantes como el valor neto de realización, las provisiones que nos generen en un momento dado de los activos, las vías útiles estimadas, los ingresos acumulados, los impuestos diferidos, el deterioro en un momento dado en aplicación de políticas contables que no lo están haciendo sobre las cuentas vencidas, las provisiones, aquellos pleitos donde nos dan una seguridad razonable que se van a perder su registro y estimación contable, las partes relacionadas entre sí, como tal, un trabajo bien importante, las partes relacionadas entre sí, escúcheme que aquí se me fue, los hechos posteriores del momento de la fecha de cierre hasta que emitimos nosotros el dictamen, todos los hechos importantes, relevantes que hayan sucedido, debemos de tenerlos en consideración, claramente definidos en ese aspecto. Tenemos otro aspecto también acá de los hechos posteriores, todo como vemos en su manejo. Tenemos el negocio en marcha. Y esto es lo que nosotros hoy nos están pidiendo, y hoy, en una época de crisis económica mundial, donde estamos todavía vigentes en una pandemia, donde no había una recuperación de la economía, muchos negocios tienen problema del negocio, muchas empresas tienen el problema del negocio en marcha. Que no pueden continuar sus operaciones por distintas circunstancias, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, por índices financieros claves adversos, por incapacidad de cumplir con los términos de convenios de préstamos, por cambio de proveedores en transacciones, la incapacidad de tener un desarrollo de nuevos productos, retraso y suspensión de dividendos, pérdidas en operaciones recurrentes, por pérdida en operativo, por pérdida de administradores y personal clave sin reemplazo, pérdidas de mercadeo importantes, franquicias, licencias, etcétera, etcétera, que tenemos que evaluar que en esta NIA es mucho más amplia de lo que nos decía a nosotros el 2649, lo que era un negocio en marcha. Hoy estamos en un concepto de amplitud total en la 570. Y rematamos con la carta de representación de la administración, la NIA 580. Esta es la salvaguarda del revisor fiscal. Nosotros no podemos entregar un dictamen sin tener la carta de representación por parte de la administración en nuestras manos. Ahí nos dicen que todos aquellos hechos que en un momento determinado nosotros no lo evaluamos, la administración actuó de una forma responsable, que la administración no incurrió en hechos ilícitos, que la administración no hizo transacciones en un momento dado que pudieran afectar en operaciones sospechosas, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Una serie de aspectos fundamentales que nos tiene que dar la administración, no es la certificación de los estados financieros descrita en ese artículo 37 de la ley 40, de la ley 221 de 95, no, fue una carta de representación que es la salvaguarda.
Y esto no lo estamos haciendo los revisores fiscales y aquí están pecando los revisores fiscales en ese aspecto. Hay tantas cosas por tocar en evidencia documental que, Ave María, nos quedamos cortos. Yo quiero darle los agradecimientos a Salón Contable de la Universidad Autónoma por todos estos aspectos que realmente poder compartir con ustedes, ¿ya? Poder compartir con ustedes todos estos aspectos tan importantes que nos corresponden a nosotros en nuestra profesión. Entender de que la profesión hoy, nosotros básicamente hemos trabajado muy fuerte, muy duro por ella, no la podemos dejar de caer. Yo he elaborado dos herramientas importantes para la evidencia documental de soporte de la revisoría fiscal, uno a través de Actualice, que es la herramienta de evidencia, y otro a nivel internacional, a nivel latinoamericano, que es la evidencia documental de auditoría, basado únicamente en normas internacionales de auditoría y en las normas de aseguramiento de la información, y son herramientas de evidencia importantes para darle el realce y el trabajo que nosotros como profesionales de la contaduría pública debemos desarrollar. Quiero darle los agradecimientos a los organizadores, al Salón Contable, mandarle un saludo muy especial a mi amigo, eh, el doctor Gaitán, a Gabriel, con cual realmente compartimos muchas cosas importantes, a todos muchos profesionales aquí, amigos que veo que están aquí en esta conferencia, que nos permite a nosotros entender, y espero que haya quedado, por lo menos, me excusan que hubo que meter el acelerador, el tiempo sí es importante, pero entendamos que para nosotros todos estos aspectos nos permitirá a nosotros entender que vamos para adelante en todo esto. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué preguntas necesarias para resolverlas en un momento determinado y saber cómo estamos nosotros en todo este proceso? Y alguna duda que tengan, con mucho gusto. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguien tiene inquietudes o preguntas para que desactiven micrófono y las pueden hacer a partir de este momento? Doctor Walter, buenas noches, ¿cómo le va? Mucho gusto, un placer. A ver, yo tengo una preguntita chiquitica. Profe Pinzón, buenas noches. ¿Qué hubo? Muchas gracias. Adelante, profe. Yo tengo una pregunta pequeñita y es con respecto, no a una niña específica, sino a la generalidad. Todos sabemos que la composición empresarial que tenemos en Colombia, pues es de una gran mayoría de micros, algunas pyme, en la misma pues nuestros entes nos dan una configuración de 94 micros, hablo de porcentajes de 5% en pymes y de un 1% en empresas grandes. Hay un fenómeno ahí afuera en la calle, yo soy profesor en universidades, pero soy más callejero que eso, es decir, la mayor parte del tiempo estoy afuera en las empresas. Y hay un fenómeno generalizado y es que las NIA, las NAI, pues para que digamos todo el grupo, sí, no se nota todavía que tengan una aplicación real en empresas de un nivel, digamos pyme, pues para no irnos a las micro que dirán, no, eso no está dentro de nuestro espectro. Pero todavía no hemos logrado. Es un fenómeno cultural, es un tema de imposición de culturas que no son como nosotros, no estamos preparados para ello, nuestras administraciones no conocen y por tanto no cooperan. El gobierno mismo nos desalienta para decir que podemos hacerlo cuando hemos visto que nuestros gobernantes están en paraísos fiscales. Una cantidad de cosas que se conjugarían para preguntarnos ¿y por qué es que no hemos podido? Porque es que aquí en la academia lo tratamos, pero cuando estamos ahí en el nivel popular de nuestro empresariado, no vemos una aplicación de las normas de aseguramiento. ¿Qué es el fenómeno en sí que nos tiene trabados en esa aplicación, doctor? Gracias. Profesor Pinzón, mucho gusto en saludarlo. Para mí la opinión es de formación profesional.
El problema es de nosotros y le trasladamos la culpa a la empresa, al empresario. Nosotros somos los responsables de hacer debidamente nuestro trabajo de una forma ética y correcta, y no lo estamos haciendo. Nosotros somos los responsables de orientar al empresario de la necesidad de que el trabajo que nosotros le prestamos como revisor fiscal basado en las normas internacionales de auditoría le va a generar a él un valor agregado. Pero es que nosotros no estamos generando valor agregado, estamos haciendo y dejar hacer. No, pero no hacemos y dejamos hacer. Estamos en una pasividad profesional muy grande. Y eso es lo que está matando nuestra profesión. Nosotros no podemos tirar la piedra y esconder la mano y echarle la culpa al empresario. No, el empresario no tiene por qué tener el conocimiento de estas normas internacionales, ni de las NIF, no tiene. Él habla la aplicación de NIF, pero no sabe de políticas, ni de esa vaina, ni de medición, ni de todo ese tipo de cosas, ni de deterioro, ni nada de eso. No sabe si, no sabe ni qué es un activo financiero, si lo mete acá, si qué es un equivalente de efectivo, no tiene ni la menor idea de eso. Es responsabilidad de nosotros los contadores de formar a esos empresarios. Y para eso también tenemos que utilizar los gremios para darle al empresario la importancia de todo eso. ¿Y de dónde empieza? En las juntas directivas, cuando nosotros nos presentamos nuestro memorando de sugerencias constructivas ante las juntas directivas, ahí empieza esa labor, ante el administrador, ante el gerente, en las recomendaciones que nosotros le demos, en lo que le hacemos nosotros ver en la aplicación de las normas, porque cuál es la causa, cuál es el efecto que tiene de no aplicarlo. Todo eso es responsabilidad nuestra. Es ahí donde nosotros tenemos. Desafortunadamente, a veces lo digo con todo cariño y con todo respeto, los profesionales tenemos no solamente, como dice usted, mucha calle. Sí, claro, la calle es importante, pero tenemos la experiencia necesaria, el expertise para explicarle nosotros de una forma clara, entendible, al empresario, al asambleísta, al de la junta directiva, al administrador. Yo creo que nos falta todavía mucho y eso es parte de nuestra entrega profesional que debemos dar hacia los empresarios. Yo puedo hacer entonces una contrapregunta, doctor. Es que, Claro, es que yo noto, o sea, su respuesta es contundente en el sentido de que somos los profesionales de la contaduría los que hemos dejado de lado todas estas cosas y entonces todo lo que tiene que ver, hablemos específicamente de normas de aseguramiento. Y entonces estamos dedicados a funcionar y el propósito de las NIF, ¿cuál era? Separar lo financiero de lo fiscal y tener una realidad económica de las empresas. Me perdona un poquito que gagueo porque acabo de salir de un COVID grave y estoy todavía pero medio convaleciente. Eh, confiemos en Dios que se recupere pronto. Gracias. Entonces, la pregunta es, o el planteamiento es, ¿no nos han dejado demasiado solos a los profesionales de la contaduría? Porque lo primero que entendimos es, llegaron las NIF, yo voy a poner la cámara porque me da pena estar hablando con usted de una manera tan impersonal, ojalá funcione. Sí, ahí estoy. Entonces, le decía que cuando llegaron las NIF, y lo saludo y me da mucho gusto conocerle. Sí, lo primero que nos dijeron es, la contabilidad dejó de ser ese tema donde ustedes los contables van a estar o estaban solos. La contabilidad se convirtió en un tema de gestión, en un tema donde ustedes necesitarán mucho de la ayuda del criterio profesional y se relacionarán con todas aquellas profesiones y criterios que sean necesarios para el desarrollo de la profesión, llámenles abogados, economistas, administradores, ingenieros y todos aquellos que tengan que participar. Y me acuerdo que cuando hacíamos implementación de NIF en las empresas, entonces teníamos que llegar y lo primero que le pedíamos a los empresarios era que necesitábamos trabajar con un equipo con el equipo asesor de NIE, pero con un equipo de la empresa
donde estuviera la administración del negocio, la gerencia o su representación, y trabajáramos en conjunto porque las políticas teníamos que desarrollarlas como un vestido hecho a la medida. Sí, de eso no pasó, terminábamos escribiéndolas, las entregábamos 3 meses después, nos decían, si usted escribió eso, usted que es el que sabe, eso tiene que estar bueno, va. En materia de los entes que deben ayudarnos con este tema, yo siento que nos tienen más presionados que, 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 que en vez de estarnos ayudando en muchas cosas, y las universidades tampoco colaboran, porque ahorita vamos a tener que desarrollar pensums de 8 semestres donde las cátedras que tienen que ver con aseguramiento se están convirtiendo en optativas, ¿sí? En optativas dentro de las carreras. Entonces, ni desde la academia estamos dando el nivel de importancia que requiere, aunque se conozca la terrible responsabilidad, le puse terrible por el tamaño que tiene nuestra responsabilidad cuando decidimos ser revisores fiscales en las empresas y somos ese ente de la revisoría fiscal como personas naturales, con todos los agravantes que eso tiene. Entonces, mire, ni desde la academia que está desconociendo la importancia del aseguramiento, ni desde la misma cultura nuestra que tiene el control como algo que puede ser o de ser costoso, pues ni siquiera se toma y se trabaja con las uñas. Y desde las entidades mismas, yo sé que, por ejemplo, el Consejo Técnico sí emite todo su material en cuanto a orientaciones y desarrolla trabajos, y la Junta Central casi que nos está llevando, porque ese sería el término, Pro- llevando este tema profe, de la disculpe. auditoría. Ya termina, ¿sí? Entonces, la pregunta final es, ¿no estamos los profesionales muy solos en eso? Muy solos, tenemos responsabilidad, pero ¿cuál es el apoyo real que tenemos frente al desarrollo de estos procesos de aseguramiento en las empresas? Gracias. Mire, no, nosotros no es que estemos solos, nosotros nos hemos aislado de todos estos procesos. Y al aislarnos de no capacitarnos, de no entender la normatividad vigente, eso nos implica que nos aislemos de la realidad económica de las empresas. Y eso es un problema nuestro. Yo insisto, somos nosotros los responsables en cada una de las actuaciones que le hagamos nosotros. Mire, aquí me escribe Juan Carlos Hernández de El Salvador y me dice, y esto es cierto lo que está diciendo, la ISBIT en la actualidad tiene un estudio de propuesta en las normas de auditoría exclusivamente para pymes del próximo año. Y esto es constante, es que la economía mundial es una economía dinámica. Las economías, las empresas son dinámicas, no estáticas. Nosotros hicimos manuales estáticas y como los manuales de información financiera, como las normas de auditoría, nos quedamos nosotros enmarcados en una forma estática y no estamos evolucionando profesionalmente. Y yo diría que eso es parte de nuestro pecado. La responsabilidad que tenemos nosotros no es que estemos solos, nos hemos aislado nosotros al no capacitarnos permanentemente y no entender. Miren, gran parte de nuestros profesionales, cuando cambiamos a las normas internacionales de información financiera, tenían el chip del 2649. Miren lo que es peor. Hicieron nada más cambie de nombre a las cuentas, pero siguieron aplicando el 2649. ¿Qué es esa vaina, hermano? Con la legislación anterior. Y eso lo vemos, hermano, yo me quedo aterrado de ver cómo le estamos dando esa aplicabilidad nosotros a todo esto. Entonces, nos ponemos las pilas, modificamos nuestra actitud profesional o la tendencia es de muchos a desaparecer. Nos volvemos como los dinosaurios. Y la inteligencia artificial va más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Perdón, la que me dijo de El Salvador fue Ana María para todos, no sé exactamente la persona que me habló de El Salvador, pero un placer para todos mis colegas y amigos allá en El Salvador. Gracias, doctor Ante. Con mucho gusto, profesor Pinzón, estamos para servirle a usted y en todo lo que necesite. Yo creo que tenemos que hacer una campaña fuertemente en nuestra profesión, darle el estatus que merece, pero depende única y exclusivamente de nosotros, de nadie más. Profesor Fernando, muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer intervención? Colega Juan Carlos Hernández dice, Elías B en la actualidad tiene en estudio una propuesta donde están elaborando normas para auditoría aplicadas a entidades que aplican NIF para pymes. Ujú. Esperemos sea para el siguiente año. Sí. Saludos desde El Salvador. Placer. Por ahí veo a nuestro amigo Gabriel Gaitán. Un placer, Gabriel. Walter, qué maravilla, siempre será un placer, hermano. Estos minutos pasaron muy rápido porque ante tan magistral explicación no hay nada más que decir. Eh, y qué buenas las respuestas, porque lo que estás diciendo es cierto. Yo le agregaría solo una parte y es que hay que revisar muy bien las mías y algunas de las normas de aseguramiento en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420-2015. 2420. Ujú. En muchos de sus apartes hablan de los requerimientos para entidades de menor tamaño o más o menos complejas, que en el Consejo Técnico muchas veces las referimos a efectos de que no se quedaran aplicando los revisores fiscales, algo que es inocuo, que es el artículo 7º de la ley 43, que no da Claro. orientación alguna. Y lo que dijiste es perfecto. Y para las personas del Salvador y los que saben de aquí de Colombia, sí, perfectamente estamos trabajando en el SMAKE con el IASB para la producción de la nueva NIF para las pymes y en reuniones con el IASB de IFAC para la emisión de una versión de NIAS para entidades de menor tamaño y menos complejas, que sobrevendrá una vez tengamos lista la versión de la NIF para las pymes 2022. Walter, siempre un placer, maestro. De verdad que sí, No, Dios lo siga. Gabriel, hombre, a ti por tus palabras y realmente ese aporte final que tú haces es bien importante porque de eso se trata. Aquí nos involucramos en nuestra profesión, nos metemos de lleno, estamos en capacitación permanente o si no, van a desaparecer muchos profesionales automáticamente, solitos se van a descartar. Y de los 200 y pico mil que vemos, si acaso queda el pico. Sí, Esto va a ser así. un poco más ya de 270.000, ¿no? Así es. Bueno, 270.000 y si seguimos bajo esas actuaciones vamos a quedar como 70.000 y van a descartar No, 200.000. y eso está bueno, porque en interés público estamos trabajando y eso es un cálculo a mano alzada de cerca de 70.000 no más. Entonces, eso también da una orientación de lo que puede pasar con la profesión más adelante. Un abrazo, Dios te siga bendiciendo a todos. Un Gracias, saludo. Gabriel, por tus palabras y tus bendiciones igualmente. Eh, Doctor Walter, por aquí tenemos una pregunta de la colega Sandra Elena Ríos. Se Sí. habla siempre de la norma internacional de auditoría aplicada en el sector real. Bajo su experiencia con el sector público, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en ese sector? Gracias. Para Sandrita, un saludo muy especial. La aprecio y la admiro mucho. Sandrita, mira, aquí ahí tenemos varios aspectos. En esto es un aspecto que apenas se está trabajando, inclusive la Contraloría General de la República está haciendo ya unos esquemas y unos trabajos muy importantes. Pero tenemos que entender que primero hay que hacer el trabajo que se plasmó hace muchos años, que fue el famoso MESI, el modelo estándar de control del Estado, el MESI, de control interno. Ese MESI
permitió que las empresas hicieran un trabajo importante sobre el cual se pueden establecer las famosas normas internacionales, normas de auditoría gubernamentales o para el sector público, y que hoy más que nunca hoy, ameritan una aplicación correcta para un Estado, perdóneme, gústele a quien no le gusta un Estado, una aplicación correcta para un Estado corrupto. Porque desafortunadamente en las entidades del Estado encontramos muchos elefantes blancos, muchas obras sin terminar, obras que comienzan con un presupuesto X y terminan con un presupuesto 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o hasta 10 veces más grande que inicialmente presupuestado. Aquí tenemos que trabajar desde el punto de vista ético. Ético a todo nivel. La ética no es solamente en nuestra profesión. El corrupto es de doble vía, es tanto como el que ofrece como el que recibe. La corrupción, el sector público se está afectando por la corrupción, también por la corrupción que existe en el sector privado. Y hay que establecer normas que realmente se cumplan, no normas realmente que sean para el cumplimiento de una disposición legal, pero que al final no van a tener ningún tipo de efecto. En eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener nosotros que realmente nuestros gobernantes creen conciencia. Yo no sé cuándo la van a crear. Todos hablan de pulcritud, todos hablan de anticorrupción, pero termina un gobierno más corrupto que el anterior y así sucesivamente. Qué vaina, esto es muy triste. Y desafortunadamente estamos cortados todos con la misma tijera en Latinoamérica y casi diríamos que a nivel mundial, porque la corrupción se ve, es como algo que el ser humano ha perdido sus principios y sus valores y en eso tenemos que trabajar mucho en nuestra profesión, desde el ser más que desde el hacer. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer preguntas? Aquí hay una, dice, deberíamos socializar a todos nuestros contadores de que no que para que no contraten revisor fiscal solo para efectos de las firmas de las declaraciones tributarias, ya que las compañías pagan muy poco. El compromiso del revisor fiscal es muy responsable y comprometedor. En general, los contadores sí saben lo que deben de hacer para llevar a cabo el trabajo de revisoría fiscal, ¿no? Y no lo hacen correctamente por honorarios pactados. Ah, eso fue de Sandra Elena Ríos. Sí, Sandra Elena, así es. Desafortunadamente, a veces se volvió la revisoría fiscal como un mal necesario para efectos de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y en eso nos hemos enredado y hemos ido alcahuetas. Falta de ética por parte de nuestros profesionales para decir, yo no ejerzo una revisoría fiscal únicamente para firmar declaraciones tributarias. Pero no, a veces, a veces pesa más el estómago que la responsabilidad que tenemos nosotros frente a estos aspectos profesionales. Ok. Bueno, eh, si no hay más preguntas por esta noche, les damos las gracias al doctor Walter Ante Potes por su gran referencia en esta noche con todos nosotros, por impartir sus conocimientos respecto a los lineamientos que se requieren para obtener evidencia de auditoría, norma internacional número 500. Le agradecemos a todos nuestros asistentes desde las diferentes ciudades de nuestro país, como también fuera de él, como El Salvador, México y aquí en Colombia, los que se encuentran en la ciudad de Cali, Palmira, Buga, Jumbo, Roldanillo y desde Bogotá tenemos también invitados de Riohacha, Valledupar. A todos muchas gracias por estar aquí. Este es el espacio de todos ustedes para que compartan y puedan impartir conocimientos
para esta profesión que es tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Walter. No, gracias a ustedes. Quería darle un saludo muy especial a la doctora Carmen Elena Torres por su invitación y la verdad que es la coordinadora de este evento. A usted como coordinadora del mismo también y muchas gracias a todos, muy agradecidos y con mucho gusto. Aquí hay mucha tela para cortar, hay mucho tema por hacer todavía. Esto apenas, yo creo que esto fue un abrebocas a lo que hay de normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la información, lo que quieran. Y nos tocó que andar un poquito, poner el acelerador y nos falta todavía mucho terreno por recorrer. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Buenas Feliz noches, noche. gracias. Gracias, doctor Anthony, por la conferencia. Felicitaciones, doctora. Excelente presentación. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches, excelente aporte a la profesión. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buena la conferencia. Gracias al Salón Contable. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Walter. Su exposición excelente. Conocido de vieja data cuando nos hacía grandes conferencias y capacitaciones en ADECONTA de años. Grupo de trabajo excelente de la época de ADECONTA cuando hacía sus jornadas tributarias y el simposio de revisoría fiscal. Muchísimas gracias, mi admiración y respeto y encantó verlo también. Muchas gracias. Igualmente, escucharla de mucho gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche para todos y feliz semana. Muchas gracias. Muy Gracias. interesante la charla.